Hace unos días atrás me quedé desvelado literalmente con una palabra que el Señor hablaba a mi corazón y quería compartírsela en esta noche. Literalmente no pude dormir. Cuando a veces el Señor se te pone una palabra, un mensaje, eso te ministra, y por lo menos en lo personal me pasa que a veces me quedo desvelado, se me va el sueño conectando la palabra y así, y pensando en ella, y wow, y esto y aquello y lo otro, y literalmente se me fue la noche, la madrugada en esa palabra que habló en mi vida tremendamente y quería compartirla con ustedes. El título del mensaje es El poder de las decisiones. ¿Sí? El poder de las decisiones. Y vamos a comenzar con el versículo que el Señor me daba, que está en Romanos 8:28. Justamente ahí mi esposa estaba un poco hablando de eso en la tarde y yo decía dentro mío, pará, que me vas a sacar la predica de la noche. Dejá de hablar. Pero justamente ella tocó el mensaje, tocó el versículo este que vamos a compartir en esta noche, que es muy conocido, y conforme a este versículo el Señor me ministraba y me conectaba con una historia bíblica, que es la historia de José, que tenemos a compartir en esta noche. ¿Sí? Y dice la palabra en Romanos 8:28, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conformes a su propósito. ¿Sí? Repito, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas, no dice algunas, no dice un poquito, no dice casi todas, no, dice todas las cosas, todo lo que te pasa en la vida, todo lo que te acontezca en tu vida. Si amas a Dios, todo lo que te vaya a pasar en esta vida va a cooperar para tu bien. ¿Sí? Conforme a lo que son llamados, conforme a su propósito. Ahora bien, no significa que todo lo que te acontezca y coopere para tu bien, no significa dos cosas. Primero, que van a ser circunstancias que te van a gustar. ¿Sí? Primero, ese es el primer punto. No significa que todo lo que te acontezca y te ayude para tu bien son circunstancias que te vayan a gustar. Algunas van a ser conflictivas, algunas van a ser feas, algunas van a ser difíciles, algunas van a ser confusas. Pero hay una promesa que dice que así todo Dios lo va a usar para tu bien. Y segundo, no significa que todo lo que te acontezca y obre para tu bien, Dios quiera que lo pase, sino que a veces uno, por las malas decisiones, o por tomar decisiones incorrectas, o por la decisión que fuese, eso le pasa, eso le acontece, pero como uno ama a Dios, y Dios conoce los corazones, y aún equivocándose uno, si uno ama a Dios, Él lo ve y cambia o transforma la situación esa adversa, difícil, negativa, para nuestro bien, a fin de acabo. ¿Sí? Y estuve toda la madrugada pensando en la historia de José. ¿Sí? La historia de José, que muchos la conocemos. Sabemos que su padre Jacob no podía tener hijos de parte de su amada esposa. Y Jacob fue el primer hijo que tuvo con la esposa que Jacob amaba, que Jacob quería. ¿Sí? Y José se volvió ese hijo mimado, ese hijo soñado, ese hijo que tanto anhelaba Jacob. Y bueno, dice la Escritura, que Jacob amaba más a José que al resto de sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y lo había tenido con su esposa, que él amaba. Ahora bien, uno se cree que José, que fue cruelmente vendido por sus hermanos, que fue metido dentro de un pozo, que estuvo en la cárcel, a José pasaron cosas feas, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Pero, como dice la palabra en Romanos 8:28, al fin de cabo todo obró para bien. Porque algo que podemos ver en la palabra, en la historia de José, es que José amaba a Dios. Dice la palabra que Dios estaba con José. Dios le daba gracias a José. Pero no significa que José tomó las mejores decisiones y no significa que José era un pan de Dios. Era bastante tremendo José. Y lo podemos ver a través de la palabra. Acá lo dice en Génesis 37. ¿Sí? Dice en Génesis 37, versículo 2,
Este es el relato de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años de edad, a menudo cuidaba de los rebaños de su padre. Trabajaba para sus medios hermanos, los hijos de Bilba y de Silpa, dos de las esposas de su padre, así que le contaba a su padre acerca de las fechorías que hacían sus hermanos. Bien, primer punto, acá nos va a entender en la palabra que José era un chismoso. ¿Sí? José, por ser el preferido de su papá, por ser el preferido de su casa, un poco podemos decir que él se abusaba de ese privilegio. Dice, Jacob amaba a José más que a sus otros hijos porque le había nacido en su vejez. Por eso un día Jacob mandó a hacer un regalo especial para José, una túnica hermosa. Pero sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que a ellos. ¿Sí? Una noche José tuvo un sueño y se le contó a sus hermanos y lo odiaron más que nunca. Pero fíjense lo que dice más atrás. José le cuenta lo que soñó y dice la palabra en el versículo 8. Así que lo odiaron aún más debido a sus sueños. Así que lo odiaron más debido a sus sueños y la forma en que los contaba. Hay un principio acá. Está bien que pases por circunstancias difíciles. Está bien que Dios haya planificado que tengas que pasar por, qué sé yo, que tu familia te rechace, que tus hermanos te vendan a mercaderes. Pero hay otra cosa, no te hagas odiar. ¿Sí? ¿Está mal que los hermanos de José odiaban a José? Sí, estaba mal. No justificamos a los hermanos de José. Pero digamos que José también se la buscaba. Porque vemos en la palabra que él también era odioso. Acá decimos en Argentina alguien odioso cuando alguien, si bien no asociamos la palabra odioso a alguien al cual odiar, pero sí asociamos odioso a una persona que tiene una forma de comportarse que es difícil de soportar. ¿Sí? A veces uno le dice a alguien odioso cuando alguien es denso, es molesto, no se ubica, así, no seas odioso, dale, terminala. Y José cumplía estas características. Imagínense que era el menor. Aquellos que tienen hermanos saben que siempre el menor pareciera que fue el más privilegiado, ¿no? Pareciera que siempre el menor, el último que llega, no sé si que porque es el último, a mí no me tocó porque yo soy hijo único, pero sí he visto testimonios de hermanos menores y de hermanos mayores, que siempre el hermano menor parecía que fue el más privilegiado, el que menos se le está encima, al que menos le da un chirlo, al que menos... bueno, tengo a mi hija Sharon, que es la más chiquitita de los tres, y si ven, están todos pegaditos, tienen 6, 5 y 3 años, es como que los otros dos ya nos chuparon la energía y ya como que ya no, bueno, ya. Que se maneje, ¿no? Una forma de decir. Pero parecía que los hermanos primeros agotasen los recursos, las ganas y la voluntad de los padres de criarlo, y después como que con el último, bueno, ya. Es más chiquito, pobrecito, ¿verdad? Entonces parecía que siempre los hermanos menores tienen un privilegio diferente a los hermanos mayores. Hace poco estaba viendo unos reels muy chistosos que decían, hola, yo soy el hermano mayor y me encargo tal cosa. El del medio, hola, soy el hermano del... Pasaba el video, hola, soy el hermano menor. Como que siempre el del medio quedaba lo último, es el olvidado, es el que no existe. Me daba risa ese reel. Pero siempre el hermano menor tiene como un privilegio de parte de los padres, pareciera, no digo que es así, pero pareciera. Y José no era la excepción, ¿sí? José era el menor de los hermanos, José era el hijo que le nació a Jacob en su vejez y con la esposa que él amaba. Y la palabra nos dice que Jacob hacía una pequeña distinción de amor con sus hijos y amaba más a José que a sus hermanos. Y estos sus hermanos los ponían mal, lo hacían que despreciaban a su hermano, José. Pero José tampoco hacía buena letra para que sus hermanos, así sea lo que sean un poquito. Yo me imagino que José se abusaba de sus privilegios, José se abusaba de su posición como hijo, de ser el privilegiado, el más amado, el más querido, y los volvía locos, me imagino. Fíjense que acá dice que le contaba a los padres la fechoría de sus hermanos, dice acá que los hermanos lo odiaron a José no solo por el sueño, sino también por el cómo contaba el sueño. Así que imagínense un joven, adolescente, agrandado, ustedes van a estar, yo los voy a gobernar, qué sé yo, van a saber cómo se contaba, que hacía que los hermanos se agarraran una sangre y los querían reventar, ¿sí? Entonces, no es que pobre José que fue vendido, pobre José que fue esto, pobre José, no, también José tenía lo suyo, también José tenía sus cosas que cambiar, su carácter que tiene que ser moldeado.
Ahora bien, no significaba que José no amara a Dios. No significaba que Dios había escogido a José para algo grande, porque sin duda que le escogió para algo grande. Pero no significaba que a pesar de que había sido escogido por Dios para hacer algo grande, José no tenía que cambiar. José sí tenía que cambiar. José tenía que cambiar cosas de su vida. Tenía que ser moldeado, tenía que ser transformado por Dios para prepararlo, para, por así decirlo, pasarlo de la almohada al palacio. ¿Sí? Ahora, de la almohada al palacio podemos decir que José tal vez se pudo haber ahorrado cosas. De la almohada al palacio, en el proceso de cómo llegó José de la almohada, de estar soñando en su casa, en su camita, calentito, a llegar al palacio, a ser el segundo más importante de Egipto, pasaron muchas cosas en el medio. Ahora, ¿cuáles de todas esas cosas Dios las quería para José y cuáles él las obtuvo como resultado de tener que tomar decisiones que no fueron las mejores y que Dios tuvo que moldearlo, transformarlo, cambiarlo por medio de esos procesos? ¿Sí? Entonces acá donde vemos la palabra, los que aman a Dios, todas las cosas le obran para bien, pero no significa que todo lo que te acontezca sea voluntad de Dios y todo lo que te acontezca no sea algo malo o algo negativo, algo que te duele, algo que no te guste. Sí, Dios lo va a transformar para tu bien, pero a veces hay que pasarlo. A veces hay que pasar los pozos, a veces hay que pasar las cárceles, a veces hay que pasar los desprecios, a veces hay que pasar todas esas circunstancias para poder alcanzar con excelencia el propósito por el cual Dios nos ha llamado. Lo dice bien la clara de la palabra. En Romanos 8:28. Para los que son llamados conforme a su propósito. Todas las cosas le obran para bien conforme a los que son llamados para su propósito. O sea que a veces hay que pasar por estas circunstancias. Y Dios nos tiene que cambiar en el proceso. Entonces yo me ponía a pensar, ¿qué hubiera sido diferente en José? Tal vez si en su juventud no hubiera sido tan fanfarrón. ¿No? Tal vez, está bien, sus hermanos los iban a odiar porque, bueno, qué sé yo, tenía una gracia diferente de Dios, era alguien especial, alguien distinto, sin duda, que cargaba algo diferente de parte de Dios. Pero si él, en vez de hacerse odiar por los hermanos, buscaba la forma de hacerse querer por los hermanos, tal vez no hubiera sido vendido como fue vendido. Tal vez hubiera sido otro resultado. Tal vez no tuvo que haber pasado por un pozo. Los hermanos, por la envidia y por el enojo que tenían, lo metieron dentro de un pozo. Uno lo querían matar. Otro dijo, no, mejor no nos matemos, mejor metémoslo dentro de un pozo y vamos a venderlo. Y solamente uno decía, que era Rubén, no, voy a dejar que mis hermanos hagan todo esto para que se calmen un poco las aguas y después yo se lo voy a devolver a mi padre. Rubén, el único de todos los hermanos. El resto lo querían reventar. Era el mayor, así mismo. Así que uno no sabe si Rubén a José lo quería salvar porque era el mayor y es su responsabilidad como mayor, o porque realmente lo amaba un poquito, un cachito, se hacía un mínimo. Claro, los mayores son sensatos, esa acá es mi esposa. Entonces, ¿qué hubiera pasado si José no se hacía odiar por sus hermanos? ¿No? Si hubiera sido tan fanfarrón, tan, como decimos en Argentina, tan alcahuete, tan chusma, tan chupamedia de su padre, ¿no? Si hubiera tenido otra postura, otra actitud más humilde. Hasta el padre se enojó por los sueños que tuvo. ¿Cómo que tu madre y tus hermanos y yo nos vamos a postrar ante vos? O sea, así que imagínense cómo José contaba sus sueños, ¿no? No es que decía, che, papi, vos sabés que tuve un sueño. Escuchen, tuve un sueño. No, es todo un sueño, ¿sabes qué es que soñé para usted? Yo me imagino la fanfarronía, la altivez tal vez con la que José contaba sus sueños. Y él sabía que era alguien especial, porque no, era innegable que era alguien especial. O sea, la vida se lo hacía saber que era especial. Pero no por eso tenía que comportarse como un descarado, ¿sí? Como alguien egocéntrico, orgulloso, de pisotear cabezas, de burlarse del resto. Por ser especial o ser alguien que carga algo de Dios diferente, no tiene por qué uno comportarse de esa forma. Entonces Dios eligió a José, sí. José amaba a Dios, sí. Pero José tiene que cambiar cosas, ¿sí? Y tuvo que cambiar cosas a través de meterse en circunstancias difíciles o procesos difíciles que Dios lo fue transformando y lo fue moldeando. Entonces el primer moldeo de José fue la cisterna. Lo primero que tuvo que experimentar José fue que lo metieron adentro de un pozo, de una cisterna. Eso era profundo, ¿sí? Eso era en el medio de la nada. Una cisterna era un pozo de agua vacío, que ya no había más agua, así que eso tenía como, no sé, 8 o 9 metros para abajo, ¿sí? Y tuvo que experimentar eso. Imagínense el cachetazo de humildad que fue eso para José.
el bofetón de humildad que eso fue para José. Porque todos decimos, oh, qué malos los hermanos de José. Y José era también terrible, era tremendo. Era como el chiquito jodido. Como David también. Claro, también. Entonces, el primer punto fue llevado al pozo de la cisterna. Ahí tuvo que aprender humildad. Porque todo a lo que Dios nos llama es grande sin duda, pero todo lo que Dios nos llama requiere de humildad. Requiere de tener el ego bien bajito. Porque siempre toda la gloria va a ser de Dios, nunca va a ser de nosotros. Y si Dios quiere usar a José para interpretar sueños, vemos el paralelismo de otro soñador, o otro que interpretaba sueños que era Daniel. Hay una gran diferencia entre Daniel y José. Vos te das cuenta en la actitud. Que Daniel y José eran dos personas diferentes en su carácter. ¿Sí? Daniel era un joven formado, humilde, por el motivo que fuese, y José era un creído, un altanero, un egocéntrico. Entonces, Dios primero metió a José en el pozo, en la cisterna, para moldear su carácter, para hacerle bajar el orgullo, para moldear su humildad. Y no solo eso, después, como él cargaba un sueño de parte de Dios, porque lo que iba a hacer Dios era salvar a su pueblo por medio de José. José no podía morir, obviamente. Así que después lo vendieron a unos mercaderes, a unos, ¿cómo se llama? Mercenarios. Y estos mercenarios lo vendieron a Potifar, que era uno de los que estaban ahí en el palacio de Egipto. ¿Sí? Entonces Potifar lo agarra a José y lo pone como administrador de su casa. Y dice la palabra, como Dios estaba con José, porque volvemos a repetir, José amaba a Dios, Dios amaba a José, pero no significaba que José había cosas que cambiar. Y como Dios estaba con José y lo amaba, lo hizo prosperar en todos sus caminos. Como dice la palabra, los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Entonces Potifar vio la gracia de Dios sobre José, vio que Dios estaba sobre la vida de José y lo hizo administrador de toda su casa. Al poquito tiempo, le dio un lugar de privilegio, le dio un lugar de que se destacaba. Evidentemente, José era muy buen administrador, ¿sí? Había aprendido a ser buen administrador con las cosas de su padre y ahora estaba llevando todos sus recursos, conocimientos a la casa de Potifar. Ahora, ese evento de José, todos recuerdan, dice que la esposa de Potifar acosaba a José, ¿verdad? Y lo hacía todo el tiempo. Todo el tiempo la esposa de Potifar acosaba a José, porque dice que la palabra que era un muchacho bonito, de buen semblante, de buen físico, y la esposa todo el tiempo lo acosaba. Hasta que un día, en una situación que estaba trabajando, la esposa va, otra vez se le insinúa, lo agarra de su ropa, y José nos enseña una cosa muy importante, a huir de la tentación. Él no se pone a hablar con la mujer de Potifar. Él no se pone a dialogar con ella. Esta vez sale huyendo. Cuando sale huyendo, sus vestidos son arrancados y queda sobre la esposa de Potifar parte de sus vestidos, y esa fue la evidencia con la cual ella pudo acusar a José de que le había querido violar, que le había querido portarse mal con ella. Pero yo pensaba otra cosa con respecto a esa situación. Porque José nos enseña a huir de tentación. Pero también José nos enseña a que debemos tratar de evitar la tentación. Porque si José sabía que esta mujer se estaba pasando de la raya, ¿no pudo haber evitado ese suceso, ese acontecimiento donde quedara con la mujer de vuelta y pasara todo lo que pasó, todo el desenlace que pasó? Yo estoy seguro que sí. Yo estoy seguro que José se pudo haber evitado pasar por ese trago amargo donde la mujer, la esposa de Potifar, lo acusara falsamente. Por eso tenemos dos conceptos importantes para entender. Debemos de huir de la tentación y también tenemos que evitarla. ¿Sí? No encontrarnos con ella. Si nos encontramos con tentación, salir huyendo, pero uno también puede encontrarse con la tentación. ¿Y yo cómo sé esto? No solo porque lo puedo aplicar a mi vida, también lo veo en la palabra con David y Betsabé. David estuvo con la tentación y en vez de hacer como José y salir huyendo, se quedó ahí transando, dialogando y se quedó, por así decirlo, coqueteando con la tentación.
y cayó. Pero David pudo escoger previamente evitar la tentación si hubiera salido, como dice la palabra, esto lo hemos compartido antes, cuando era tiempo de que los reyes de Israel salían a la guerra, David se quedó en el palacio. ¿Sí? Entonces nos enseña David que se puede estar siempre un paso adelante de la tentación para evitarla. Porque en el caso de José, ¿la pudo haber evitado? Seguramente. Pero como no la pudo evitar, huyó. Está perfecto, lo aplaudimos por eso. Pero tuvo una consecuencia también. ¿Sí? Entonces, no solo es huir de la tentación, sino también evitarla, hacerle un paso adelante. Si vos sabés que una situación, una circunstancia, una persona, una conversación, una imagen, lo que sea, te va a hacer ocasión de tropiezo, evítala. Evita la circunstancia, evita la persona, evita la acción, evítate tener que encontrarte con la esposa de Potifar acosándote. Porque puede ser que vos quieras huir, y gloria a Dios por eso, pero se le quede un pedazo de tu ropa en su mano y venga el tortazo después. ¿Sí? Entendiendo esto de que no solo es huir, sino también evitar la tentación, evitar el momento propicio, evitar el momento donde pueda pasar lo que no queremos que pase. Pasa esto y otra vez José, otro tortazo más a su ego. Imagínense, estaba en un lugar de privilegio, era el mano derecha de Potifar. Evidentemente José estaba llamado a ser mano derecha, ¿sí? Y este acontecimiento lo llevó a ser encarcelado, ¿sí? Su amo no le escuchó su versión, su amo escuchó más a la esposa, que a él es razonable, él es un esclavo, se le dio muchos derechos, muchos privilegios, un tipo bonito, un tipo de buen semblante, que si bien dice la palabra que resistía todo el tiempo a la esposa Potifar, pero viejo, buscate la forma, un testigo o algo para decir, che, tu mujer me está acosando. Y eso no es ninguna deshonra para Potifar. Sí, hubiera sido un golpe bajo para su amo, pero peor que te pase lo que pasaba después. Entonces yo acá me pregunto, ¿será que José se pudo haber evitado lo que le pasó? ¿Será que pudo haber llegado a la almohada del palacio de otra forma? Pero tomó decisiones que tal vez no fueron las mejores. Aún así, Dios oró todo para su bien. Porque él amaba a Dios y porque él tiene un propósito para con Dios. Entonces es llevado al calabozo. Dice la palabra que también el guarda de la cárcel, el guardacárcel que se encargaba de todos los presos, amaba a José también. Halló gracia en José por causa de Dios. Dice la palabra que como Dios estaba con José, le dio éxito en todos sus caminos. Y el cuidador de la cárcel puso a cargo de José a todos los presos. Otra vez lo mismo. Entonces José estaba llamado a la administración, estaba llamado a ser mano derecha, estaba llamado a ser algo grande, ¿sí? Pero siguió José en la cárcel aprendiendo a ser moldeado, a ser transformado, a bajar su orgullo, a bajar su ego, a permitir que Dios lo moldee. Me encanta la película El Príncipe, me encanta la película de José el Soñador, no sé si la han visto el dibujito. La canción que dice, mi vida controlé, creí saberlo todo, fue mi orgullo y mi ambición hasta que tú me encontraste a mí, Señor, algo así que dice la canción. Peleé, me rebelé, pero tú, Dios, tienes un plan. Y recuerdo la imagen de José en la cárcel, que se rompe un arbolito, una ramita, y él con mucho amor pone piedra sobre piedra y riega el árbol. Y véanla porque es hermoso el proceso, cómo nos enseña ese dibujito. Si bien es un poco de ficción y un poco de relato bíblico, muchas veces la ficción completa el relato bíblico. Y vemos como en José, esa cárcel, él estaba enojado con Dios. ¿Y por qué me haces esto? ¿Y por qué permitís lo otro? ¿Y por qué aquello? Y cómo en esa cárcel Dios terminó de forjar y de moldear el corazón de José para prepararlo para lo que se venía. Y estuvo ahí como 2 o 3 años, creo yo. Dice la palabra que estuvo ahí como 2 años, porque después de 2 años el copero del faraón, el cual José le contó el sueño que tuvo y José se lo interpretó, les acordó el copero, che, vos sabés que en la cárcel conocí un muchacho que hacía así, asá, que interpreta sueños, mándelo a llamar porque yo creo que a usted le va a interpretar, porque cuando yo estuve en la cárcel me dijo esto, aquello y lo otro. Y después de 2 años de estar en la cárcel o más,
el faraón dice, bueno, mándalo a llamar a José. Mándalo a llamar a ese hombre que ustedes dicen que le interpreta sueños y que los dioses le hablan. Y trajo el faraón a José y le dijo, mirá, soñé esto, esto y esto. ¿Qué significa? Bueno, significa un año de prosperidad, año de vaca flaca, usted debe agarrar, administrar la comida así, así, así. O sea, venía un tiempo de hambruna para la tierra, un tiempo de sequía. Y Dios le mostró al faraón, que era como el rey de mayor injerencia en el mundo moderno de ese entonces, era el rey más importante de toda la Tierra Oriente. Le dijo, mirá, esto va a pasar. Y Dios usó a José para interpretar el sueño del faraón. Y el faraón dijo, bueno, ahora como vos los dioses te hablan, como veo en vos sabiduría, inteligencia, qué sé yo, pónganlo como mano derecha de mi reino y hagan todo lo que él les dice. ¿Sí? Y vemos la historia de José, cómo Dios usó a José no solo para salvar a Israel, sino también como para salvar a un montón de naciones que estaban pasando por una sequía y una hambruna tremenda, porque la sequía fue para toda la Tierra de Oriente. ¿Sí? Egipto era la nación más importante de ese momento y fue para toda la nación de Oriente. Entonces, ahora bien, de vuelta repetimos, los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Pero estoy convencido en mi corazón, porque esto es lo que me ministraba el Señor, es que José se pudo haber ahorrado tragos amargos en el camino. Y si bien todas las cosas le ayudó para bien conforme a su propósito y llamado, a veces hay que entender que hay decisiones que tomamos que no son las mejores. Esto no quita que no amemos a Dios, sí amamos a Dios. Amamos su reino, amamos su voluntad, amamos sus propósitos, pero a veces tomamos decisiones que no son las mejores. Y tiene una consecuencia. Y Dios en su soberanía, en su amor, las transforma y las cambia para nuestro bien. Porque lo que dijo que iba a hacer con nosotros, lo va a hacer de la forma que fuese, con quien sea. Lo que Dios prometió, lo va a hacer. Lo que Dios prometió, lo que Dios habló, lo va a cumplir. Pero a veces es como que escogemos el camino de los golpes un poquito, de los bollos. Como Saulo y como Job. Claro, como Saulo. Y como Jacob también. Imagínense Saulo si en vez de estar subido a ese caballo de tontería, de creerse quién se creía, hubiera tal vez bajado la espuma. En vez de perseguir a los primeros creyentes, hubiera tratado de hablar, de indagar, de investigar. Él estaba subido a un orgullo terrible. Y Dios tuvo que bajarlo del caballo literalmente. Yo creo que ahí viene la frase, te van a bajar del caballo, ¿no? De cuando Jesús baja a Saulo del caballo. Pero, ¿qué diferente hubiera sido si Saulo se hubiera convertido en Pablo sin tener que estar ciego 3 días, sin comer, sin beber, y haber sido bajado del caballo de un tortazo por el Señor? Si él hubiera sido tal vez más humilde, más predispuesto. ¿Sí? De vuelta, todo obra para bien. Todo obra para bien, pero no significa que todo lo que acontezca es porque Dios quiere y es porque tenga que ser algo bonito y lindo de pasar. No, a veces no es lo que Dios quiere y a veces uno tiene que pasar la roncha para aprender. Y después Dios va a cambiar eso para tu bien. Sí, lo va a hacer porque todos los que aman a Dios, Dios los ama también, transforma todo para su bien. Pero a veces hay que pasar la roncha. ¿Sí? Dice la palabra ahí en... Muchos son los planes, Proverbios 19:21. Muchos son los planes en el corazón del hombre, más el consejo del Señor permanecerá. ¿Sí? Otra versión que me gusta mucho dice, el hombre hace muchos planes, pero solo se realiza el propósito divino. ¿Sí? A Dios no le importa tirar nuestros planes abajo si Él sabe que nuestros planes nos van a destruir. A Dios no le calienta, no le importa. Y a veces uno se pone a hacer torres de Babel en la vida de uno, castillos de cartas, como uno dice. ¿Sí? Y Dios en su amor y su misericordia, porque Él ve el corazón de uno. Uno muchas veces hace su torre de Babel, no en el caso de Babel por orgullo, por rebeldía, por querer ser más que Dios, ni nada de eso, sino simplemente
por X motivo. Y Dios dice, no, este camino te va a destruir. Este plan te va a destruir, así que yo lo voy a destruir para que no te destruya. Y a Dios no le importa destruir nuestros planes. A Dios no le importa destruir nuestros planes porque su plan siempre es el mejor, siempre es más grande. Y vamos a llegar a sus planes o por el camino bueno o por el camino de los golpes, pero que vamos a llegar, vamos a llegar. Es duro como ver cómo uno quiere llegar. Cada quien elige cómo quiere llegar al propósito de Dios. A los bollos, a los bifes, a los golpes o por el lado bueno. Yo siempre le dije al Señor, Señor, por favor te pido, ayúdame a llegar a tus propósitos por el camino bueno. ¿Sí? No significa que no tenga que pasar mis cosas, que me tenga que moldear, que me tenga que cambiar, pero que no quiero ir por el camino de los golpes, por necedad, por desobediencia, por testarudez, porque ese duele más. Eso duele mucho más. Entonces, toda la madrugada me quedé pensando, ¿qué diferente hubiera sido la vida de José desde un principio si José hubiera sido diferente en su corazón? Y si bien todo Dios cambió para su bien y le dio el fin que tenían que darle, ¿cómo hubiera llegado José de la almohada al palacio si él hubiera sido diferente en su corazón? Entonces la pregunta del millón es hoy, a cada quien que está escuchando del otro lado o acá mismo, Dios te quiere llevar de la almohada al palacio. ¿Sí? La almohada significa los sueños que Dios puso en tu vida, la almohada significa el propósito que Dios puso en tu vida, la almohada significa el punto de partida del momento donde Dios te abrazó, donde su gracia te alcanzó y donde Él te dijo, tú eres mi hija, tú eres mi hijo, tengo un plan para tu vida. Esa es la almohada. Al palacio. ¿Cómo vas a llegar al palacio? Eso depende de nosotros. Eso depende de qué tanto entreguemos el corazón a Dios, qué tanto renunciemos a nuestro yo, qué tanto estemos dispuestos a morir día a día. Como dice la palabra, tomar nuestra cruz y seguirlo. Eso va a depender de nosotros. ¿Hay pozos que tenemos que pasar? Sí. Pero hay pozos que se van a evitar, que se pueden evitar. ¿Sí? Hay cárceles que se pueden evitar. Y hay cárceles que tenemos que estar destinados a ir. Sí. Pero elijamos las cárceles que tenemos que ir, ¿no? A las cárceles que entramos por cabezones. ¿Sí? Si nos tiene que meter dentro de un pozo, gloria a Dios, pero evitemos los pozos donde nos metemos nosotros mismos. ¿Se entiende? Entonces, uno elige cómo llegar de la almohada al palacio. Otro versículo que me gusta, dice en Santiago 4, 13 y 17. Presten atención ustedes que dicen hoy o mañana iremos a tal ciudad y nos quedaremos un año. Haremos negocios allí y ganaremos dinero. ¿Cómo saben que será de su vida en el día de mañana? La vida de ustedes es como una neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se fuma. Lo que deberían decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. De lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes pretenciosos y semejante jactancia es maligna. ¿Sí? Esto nos habla de cuando nosotros creemos o ponemos la confianza en nosotros mismos. Todo muy lindo con nuestros planes. Todo muy lindo con nuestras herramientas, con nuestros recursos, con nuestro dinero, con nuestros conocimientos universitarios. Todo muy lindo. Pero si a Dios se le canta, mañana te levantás y se termina la historia. ¿Sí? Entonces, dejemos que Él sea el anfitrión y el autor de nuestros pasos, de nuestras decisiones, de lo que vayamos a hacer. Dejemos que Él nos guíe. Y no solo eso, dejemos también que Él nos moldee. No nos pongamos tercos, no pongamos resistencia a lo que Dios quiere hacer con nosotros, porque si no, va a haber pozos y cárceles de más en el proceso. Y si Dios tiene que permitirlo con tal de cambiarnos, lo va a hacer, porque su propósito se va a cumplir. Y como sea, vamos a llegar. Arrastras o enteros. Eso decide uno. ¿Sí? Y cierro con el último versículo en Proverbios. Proverbios 16, 3-5 dice: pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito.
Pon todo en las manos del Señor y tus planes tendrán éxito. O sea que antes de tomar una decisión, ponela en manos del Señor. El Señor te va a decir, hijo, esto sí, esto no. Esto hacelo, esto no lo hagas. Es por acá, mejor por acá no. Esta persona sí, esta persona no. ¿Sí? Tus planes tendrán éxito. Si tus planes, por ejemplo, no sé, tu plan es estudiar una carrera, pon en manos del Señor. ¿Qué carrera vas a estudiar? Y deja que Él te aconseje, que Él te guíe. ¿Qué hacerlo? ¿Cómo hacerlo? ¿En qué lugar hacerlo? ¿Para qué? Para que no pierdas tiempo. Porque sí, Dios quiere que estudies, Dios quiere que te capacites, Dios tiene un área, tiene un monte de gobierno en el cual Dios quiere que lo influencies, que lo afectes, que lo transformes, pero pará. Fíjate dónde Dios te quiere poner. Y todo esto hay que aplicarlo a toda decisión de la vida. Señor, tengo los planes de formar una familia. Me encanta, perfecto, hijo, me encanta porque para eso los querés, para que formes una familia. Ese es mi plan. Yo quiero formar una familia. Bien, hijo, me alegro. Me encanta lo que estás decidiendo. Bueno, Señor, tengo este plan, esta persona, este trabajo, este estudio, irme a vivir acá, esta casa. Estos son mis planes. Entonces Dios los va a ver, los va a analizar y conforme a lo que Él escribió para mi vida, hijo, me va a decir, me encanta que quieras formar una familia, me encanta que quieras tener una familia, pero ¿sabes qué? Esta persona no va, este trabajo sí va. Este lugar que vas a vivir no está bueno, mejor anda acá. Esta casa que te gustó es muy linda, pero mejor esta. Y Dios nos va a nuestros planes darle la forma de la cual Él escribió para nosotros. Y así nos vamos a ahorrar muchas veces esos pozos y esas cárceles de más. Y si bien, como dice Romanos 8:2, los que aman a Dios, todo le ayuda para bien, pero hay cosas que no podemos evitar. Hay cosas de las cuales Dios quiere que nos ahorremos mala sangre, disgustos, pero eso va a estar condicionado a que nosotros pongamos nuestros planes y nuestras decisiones en sus manos para que Él las filtre y nos dé el mejor consejo, ¿sí? De qué hacer. Así que muchas bendiciones para todos los amigos, hermanos, familias que nos están escuchando en otro lado. Shalom y recordá, poner tus planes en las manos de Dios, poner tus decisiones en las manos de Dios y deja que Él te aconseje y te guíe en cuál es la mejor decisión que podés tomar. Y vas a ver, como dice la palabra, que todos tus planes van a tener éxito siempre y cuando primeramente los pongas en las manos del Señor. Amén.